Bienvenidos a una nueva PUE Interview con lo último en tecnología, Big Data y Cloud. Queremos hablaros de casos de éxito. Ya sabéis que PUE trabaja de la mano con algunas de las multinacionales más importantes del país y una de ellas es Caser Seguros. Vamos a hablar con Hugo González, que es Head of the Information Structure and Advanced Analytics Area de Caser, al que saludamos ya. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? Encantado, muy bien, gracias. Todo un Encantado de caso de participar. éxito del que nos sentimos muy orgullosos desde PUE. El placer es nuestro que participes en esta entrevista y vamos a hacer una pequeña introducción con los retos que tuvisteis a la hora de implementar estas nuevas tecnologías. ¿Por qué os planteasteis, queríamos saber de primeras, por qué os planteasteis invertir en Big Data y cuáles fueron esos retos, objetivos que os llevaron a implementar un modelo data-centric? En nuestro caso, digamos que nuestro modelo ya está muy orientado al data-centric. El núcleo principal era el data warehouse y lo que necesitamos era pues, mejorar en algunos aspectos y aportar nuevas capacidades, ¿no? Entonces estuvimos evaluando diferentes plataformas y decidimos apostar por Big Data. En la parte un poco de mejora, ¿en qué queríamos mejorar? Pues queríamos mejorar sobre todo la escalabilidad y la seguridad en procesos masivos. Estábamos muy interesados también en lo que es aportar nuevas capacidades en la parte de gobierno del dato, lo que es el linaje, la catalogación, los controles de acceso, la auditoría. Son todos temas que ya teníamos, pero necesitamos mejorarlos sensiblemente. Y luego, como nuevas capacidades, pues lo que necesitamos es, bueno, pues un clásico, ¿no? La información estructurada, los datos en tiempo real, impulsar el machine learning. Todo esto al final tiene un objetivo que es construir una plataforma de self-service, de BI analítica, en la que al usuario le demos la información lo antes posible, lo más variada y de la mejor manera posible, ¿no? Lo más rápido posible. Sobre todo necesitamos ganar en agilidad. ¿Por qué elegimos Big Data? Bueno, estuvimos analizando diferentes tecnologías y vimos que había, obviamente, multitud de componentes en el mercado, incluso plataformas que nos daban esto mismo, que podíamos complementar con el Data Warehouse, pero bueno, decidimos que un clúster de Big Data en Cloudera pues nos daba todo lo que necesitábamos integrado y una plataforma abierta. Y básicamente esa fue la decisión por la que tomamos. En cuanto al modelo data-centric, tenéis que pensar que nosotros en Caser ya estábamos orientados, ya tenemos un modelo data-centric. Lo que pasa es que el núcleo era el data warehouse. Nuestro data warehouse aportaba más que una parte de reporting y de analítica. Nuestro data warehouse interviene en toda aquella solución que necesita una visión de los datos consolidada y relacionada. ¿Vale? O sea que no nos limitábamos a la parte analítica o a la parte de reporting, sino que intervenimos en una serie de procesos que van desde envío de información a terceros, temas normativos, procesos de detección de fraude, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, la apuesta por Big Data lo que viene es a potenciar más ese modelo data-centric, ¿vale? Y la apuesta por Big Data como esta plataforma es por lo que te comentaba, ¿no? Un único sitio en el que tenemos todo lo que nos hace falta, en el que van incorporando componentes que además a futuro yo creo que nos pueden valer y de una manera gestionada y administrada en una única plataforma y una plataforma abierta. Y ese es ese era nuestro foco y nuestro objetivo y el por qué cogimos Big Data con Cloudera. Bueno, vamos a hablar de las tecnologías que ya estáis utilizando, pero nos gustaría saber cuáles son exactamente y por qué habéis apostado por ellas. Vale. Nosotros tenemos un roadmap en nuestra estrategia de dato a 2-3 años vista, ¿vale? Entonces, lo que hemos ejecutado ahora mismo son los primeros pasos, ¿vale? El primer paso es obvio, es diseñar e implementar un data lake. Eso es lo primero. Si quieres empezar a guardar información allí, necesitas una estructura. No vamos a profundizar en eso, que sabéis de sobra. ¿Y qué hicimos? Que yo creo que aquí sí optamos por una vía un poco peculiar y es, decidimos sustituir el staging area del data warehouse por un data lake en Cloudera, ¿vale? Entonces, en ese sentido, sustituimos la base de datos relacional que estábamos usando y lo implementamos todo en un data lake. Cloudera y redirigimos, digamos, toda la información que pasaba por el staging area, la redirigimos por el data lake. Del data lake se queda, obviamente, para temas analíticos y cualquier necesidad que haya, y luego lo volvemos a enviar al data warehouse, ¿vale? En ese contexto que usamos principalmente Impala, Kudu y, por supuesto, Scala con Spark, ¿vale? Impala por el rendimiento, Kudu por la necesidad que teníamos de modificar datos, nos simplificaba mucho la vida. No hay ciertas tablas de catálogos, parametrizaciones, controles de ejecución, demás. Y el tener un componente, digamos, que permita la actualización del dato, pues era prioritario y nos facilitaba mucho la solución. Y luego todos los procedimientos almacenados, obviamente, los tuvimos que recodificar de PLSQL, los recodificamos en Scala con Spark. Y estas son las tecnologías. En la parte un poco de
como estamos en el contexto del BI, de Data Warehouse y demás, en la parte de procesos ETL, optamos por seguir usando la herramienta ETL que teníamos, ¿vale? Tenemos un conocimiento acumulado ahí de muchos años y mucha experiencia. Entonces, para minimizar riesgos y seguir aprovechando ese conocimiento, decidimos seguir usando esta herramienta. Lo que sí quiero destacar es que fuimos capaces de usarla sin adquirir ningún componente nuevo, ¿no? Es decir, hemos integrado nuestra herramienta de ETL con el Data Lake, con desarrollos propios y sin necesidad de añadir un componente y cumpliendo en tiempos, en formas y en rendimiento. O sea, que la verdad es que muy satisfecho en ese sentido. Hemos hablado ya largo y tendido de cómo ha mejorado la implementación de Big Data y de Cloud en las empresas, pero queríamos saber cuáles han sido los resultados obtenidos por vosotros. ¿Cómo ha cambiado vuestro negocio con la implementación de Big Data y cuál es la importancia o qué importancia tiene el uso del Cloud en la misma? Vale. Aquí, un poco hilando con lo que te comentaba antes, ¿no? Nosotros hemos instituido una pieza clave, una arquitectura de Data Warehouse, que hemos el staging area por un Data Lake. Entonces, aquí un objetivo principal y básico es que esto fuese transparente. Y en ese sentido, pues ha sido todo un éxito, ¿eh? Hemos sustituido una pieza clave en nuestra arquitectura del dato por otro sistema con una tecnología totalmente diferente y ha sido transparente para el negocio, para todos los usuarios y los procesos. O sea que formaba parte del objetivo, aunque no fuese un objetivo, digamos, llamativo, pero sí era un objetivo claro, una transparencia total, que nadie se enterase de este cambio, ¿de acuerdo? Que fuese transparente y lo hemos conseguido. Y ya una vez que tenemos el Data Lake cargado con toda la información que teníamos en Data Warehouse, que es consistente, o lógicamente, con la información que hay en el Data Warehouse, que encima comparten IDs que nos permiten relacionar todo esto, ¿de acuerdo? Estamos abriendo nuevas capacidades. Por ejemplo, ya estamos migrando modelos en Python que estaban ejecutándose local, nos los estamos llevando a Big Data por temas de rendimiento. Información no estructurada que estaba residiendo en carpetas FTP y cosas y otros archivos compartidos incluso en local, lo estamos llevando al Data Lake y permitiendo que el usuario lo explote y lo acceda rápidamente. Otro objetivo también que teníamos y es, digamos, nuestro Data Warehouse está tecnológicamente muy orientado a procesos y a reporting y analítica, pero luego lo que son los accesos puntuales pues le costaba. Eso que nos obligaba a sacar nuestros datos cuando queríamos servirlos en operacional, a sacarlos fuera. Bueno, pues ahora mismo con el Data Lake lo que estamos consiguiendo es que el dato esté en un único sitio, que el dato pueda usarse en reporting, que se pueda usar en analítica, que se pueda usar en integrado con las aplicaciones de producción vía API REST y todo sin tener que sacarlo de ahí a otro sitio, ¿no? Y esto, digamos, que es lo más inmediato porque, como te digo, nosotros estamos ahora mismo en un roadmap. Estos son los primeros pasos. Primero fue el Data Lake, después ha sido cargarlo con toda la información que teníamos disponible. La siguiente parte, obviamente, es empezar a abrir nuevas funcionalidades, como son los modelos en Python, empezar a traerlos aquí, datos no estructurados, la parte que te estoy contando de API REST. Estamos también con datos casi en tiempo real por el tema de la detección de fraude. Y bueno, son nuevas posibilidades que nos habla esta plataforma que antes con Data Warehouse pues eran posibles con muchas indirecciones y ahora pues de esta manera lo tenemos en un único punto y es un principio, ¿eh? Quiero decir, estamos al principio del camino, todo el proceso de sustitución y de carga de Data Lake lo hemos acabado recientemente, hace poco, y esto es un proceso, quiero decir, si ya en pocos meses hemos conseguido abrir estas vías, yo espero y apuesto y impulsaremos que se use muchísimo más en la compañía. Un camino que comentas que hable infinitas posibilidades, pero recuérdanos un poco cuál es el servicio en el que PUE está colaborando estrechamente desde hace tiempo con Caser y cómo PUE aportó valor a proyecto y qué crees que PUE diferencia o marca la diferencia, en qué crees que PUE marca la diferencia en este sentido. PUE ha colaborado con nosotros en el proyecto inicial, en la sustitución del staging area, la base de datos del staging area por el Data Lake, y ha colaborado en todo el proyecto, desde el diseño de un poco todo lo que comentamos, ¿no? Cómo, digamos, conseguir que nuestra herramienta de ETL se conecte de manera rápida y eficiente al Data Lake. Hemos tocado todos los procesos que hay, los hemos cambiado, o sea, PUE ha participado por completo en todo el proyecto, que es el éxito, nos ha estado colaborando con nosotros desde el principio y ahora mismo estamos en una segunda fase que hemos cogido uno de los procesos más masivos que tenemos en la compañía. El proceso más masivo es un proceso crítico para el cálculo de cierta información, no viene al caso ahora, pero está colaborando con nosotros ahora en esta otra parte también. ¿Qué aporta PUE? Hombre, sois unos especialistas en Big Data, eso está claro. Vuestro conocimiento y vuestra experiencia en Big Data es un hecho. Para mí personalmente, pues que me gusta mucho meterme en el detalle de la solución técnica, pues es un gusto hablar con el equipo de PUE. Siempre saben lo que están hablando, no un plan conceptual o comercial, sino que tú puedes realmente hablar de las soluciones tecnológicas que hay a un nivel que es lo que a mí me gusta. Luego, también tengo que destacar la colaboración. O sea,
han colaborado totalmente con nosotros, nos han apoyado totalmente. Hemos formado un equipo en el que cada parte ha aportado lo mejor. Obviamente nosotros, nuestro conocimiento en los datos y en la forma en que se cargan y se explotan los datos de Caser, y ellos con ese conocimiento y experiencia que tienen en la parte tecnológica, pues creo que hemos diseñado una solución que para nosotros es óptima. Para nosotros es óptima. Hemos conseguido en un tiempo relativamente reducido tener toda la información de Data Warehouse disponible en un Data Lake sin que nadie lo haya notado. Estamos abriendo nuevas posibilidades y estamos con ellos ya con un proceso masivo que, como te digo, espero una reducción de tiempo significativa, ¿no? Porque al final este es el proceso más masivo que tenemos y yo espero que con la previsión que tenemos es que mejore espectacularmente y eso va a tener un beneficio para la compañía. Y para mí fue, insisto, ¿vale? Es conocimiento, experiencia en Big Data, pero también quiero destacar el tema del compromiso y la colaboración, ¿vale? Ha sido un placer. Se avecinan unos cambios muy importantes de cara al futuro en el mundo Big Data y Cloud, por supuesto, que supondrán retos también importantes a empresas como la vuestra. Pero dentro de esta estrategia del dato de cara al futuro, ¿cuál es vuestro mayor reto, Hugo? El mayor reto, y hablando de Cloud, no te contesté. Nosotros por el Cloud, ahora mismo en el contexto de Big Data, no estamos apostando directamente, ¿vale? Estamos analizando muy detenidamente las posibilidades que nos dan el CDP, ¿no? Las nuevas versiones del CDP de Cloudera, sobre todo en un contexto híbrido, ¿vale? Lo estamos analizando, no hemos tomado ninguna decisión, es un tema que estamos analizando, pero ahora mismo no lo estamos usando, ¿vale? Sí, yo creo que el año que viene probablemente empezaremos a explorar esas vías, empezaremos a probar y veremos en qué contexto nos vale y en qué contexto no. Los retos a futuro. El reto es esa, ¿cómo decirte? Tenemos que proveer a todas las áreas de la compañía de más datos, de más variedad de datos, de más capacidad de procesamiento. Tenemos que proveerlos en un entorno seguro y en un entorno que les dé mucha autonomía. Nuestro reto siempre es intentar que la información fluya por la compañía, que esté accesible para quien tiene que estar y que lo esté lo antes posible, ¿vale? Entonces, todas las tecnologías, digamos, que de Big Data, que están incluidas en este caso en Cloudera, tienen una aplicación bastante clara en un contexto u otro y lo que tenemos que conseguir es que esa aplicación sea lo más fácil posible y lo más transparente posible para el usuario. Y es eso, es más datos, más tipo de datos, más procesamiento, más escalabilidad, más estabilidad y más autonomía. Para nosotros el reto es empezar a tener una plataforma no solamente que tenga los datos y que los podamos proveer, sino que lo hagamos de una manera mucho más rápida, mucho más ágil, ¿vale? Y que el dato sea lo más usable posible en toda la compañía, porque yo creo que el dato es un activo claro en las compañías de hoy en día, más en una compañía financiera como la nuestra, con lo cual el facilitar ese acceso a datos, el facilitar la incorporación de nueva información, el hacer que se pueda explotar en cualquier contexto de la manera más sencilla posible, es un reto importante, pero es a lo que vamos buscando. Un reto que conlleva mucho trabajo, pero seguro, Hugo, que será apasionante. Muchísimas gracias por unirte a esta PUE Interview con Caser, un caso de éxito de PUE, y te esperamos en una nueva ocasión. Muchísimas gracias a vosotros.